Abrir a los ingleses con un golpe de peón de flanco inmediatamente disputa las casillas centrales y prepara para un desarrollo flexible de las piezas, lo que a menudo conduce a ricas luchas posicionales, afirmando influencia central y abriendo líneas diagonales. E5 inmediatamente reclama la apertura de flanco de las blancas. Desarrollar el caballo hasta C3 inmediatamente genera un reclamo en el centro, preparando D4 y potencialmente apoyando una expansión en el flanco de dama. Solidificar el centro con D6 prepara para CF6, evitando escaramuzas tempranas, aceptando una estructura de peones ligeramente pasiva pero robusta. Desarrollar el caballo hasta F3 prepara el enroque y disputa el centro, aumentando sutilmente la presión sobre la estructura central de peones de las negras. Al desatar una agresiva embestida de peón, las negras inmediatamente disputan el centro y buscan un juego abierto, aunque esto potencialmente debilita su flanco de rey. Aprovechando el avance prematuro del peón del flanco de rey de las negras, las blancas inmediatamente desafían el centro, con el objetivo de aprovechar las líneas abiertas para un rápido desarrollo. Al abrir dramáticamente el centro, este avance de peón busca apoderarse del espacio inmediato y perturbar las aspiraciones centrales de las blancas. Retirar el caballo a G1 sacrifica la influencia central, entrega la iniciativa y deja el flanco de rey subdesarrollado. Solidificar el espacio central y abrir posibilidades de desarrollo. Recuperar al caballo de su puesto de avanzada para potencialmente encontrar una casilla mejor más adelante, sacrificando al mismo tiempo el control central por el momento. Llevar el caballo al aro tiene como objetivo preparar su redespliegue a un puesto avanzado o apoyar los avances de peones en el flanco de dama, aunque sacrifica el ritmo y la influencia central para este alcance potencial. Asegurar el puesto de avanzada del caballo mientras se prepara el desarrollo del flanco de rey. Solidifica la influencia central de las blancas y tiene como objetivo evitar nuevas incursiones de peones negros. Se prioriza salvaguardar el entorno inmediato del rey, preparándose para enrocar y conectar las torres. Al desarrollar el alfil hasta una casilla donde apunta al flanco de rey. Esto permite a las blancas prepararse para el enroque y reforzar la defensa de la cadena de peones, mientras disputan sutilmente el control del espacio central de las negras. Desarrollar el caballo hacia el centro después del avance del peón E4 crea una influencia central más natural y prepara para futuros enroques. Salvaguardar al rey ocultándolo detrás de la cadena de peones es una prioridad sensata, especialmente teniendo en cuenta los agresivos avances de peones de las negras. Esto también libera la torre del rey para un posible despliegue posterior en las columnas centrales. Al reubicar el caballo en el flanco de dama, esta maniobra tiene como objetivo reforzar la estructura de peones central y potencialmente preparar una expansión en el flanco de dama, pero también deja el flanco de rey algo expuesto y retrasa el desarrollo. Empujar el peón D inyecta tensión central inmediata, desafiando la cadena de peones de las negras y potencialmente abriendo líneas para las piezas de las blancas, al mismo tiempo que busca restringir la actividad del caballo no desarrollado del flanco de dama de las negras. Garantizar la seguridad del rey en medio de la tormenta de peones centrales ofrece un momento crucial de estabilidad. Al abrir el centro con F3, las blancas cuestionan activamente el dominio del peón de E4 y señalan su intención de expandirse en el flanco de rey, creando potencialmente un juego dinámico después de CF4.
Empujar agresivamente el peón B desafía el espacio del flanco de dama de las blancas, con el objetivo de interrumpir la cadena de peones y abrir líneas para las piezas de las negras. Es un intento audaz de tomar la iniciativa, aunque podría crear debilidades si no se apoya con cuidado. Al abrir la columna C, las blancas aprovechan una oportunidad inmediata para alterar la estructura de peones del flanco de dama de las negras, creando un desequilibrio dinámico. Recuperar el peón en B5 abre la columna C para tu torre y ofrece una nueva vía para tu expansión en el flanco de dama, pero ten en cuenta el potencial del ataque del flanco de rey de las blancas, ya que tus piezas todavía están algo descoordinadas en ese flanco. Capturar el caballo en B5 crea inmediatamente una fila abierta para la dama y el alfil de las blancas en el flanco de dama, lo que promete un mayor potencial de ataque y una posible debilidad en la estructura de peones de las negras. Esta captura, que desafía la estructura de peones central, abre una diagonal para tu alfil y potencialmente desbloquea la columna C para tus torres, con el objetivo de alterar la formación de peones de las blancas y crear contrajuego en el flanco de dama. El alfil ahora encuentra una casilla más activa, lista para influir en los peones del flanco de dama y potencialmente apoyar un avance en el flanco de rey. La dama avanza, buscando alterar la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear debilidades en el flanco de dama. Este despliegue agresivo tiene como objetivo explotar las líneas abiertas y presionar el centro de las blancas, apuntando a un medio juego más dinámico donde la actividad de las piezas puede eclipsar la ligera ventaja material de las blancas en el espacio. Al penetrar en ese vacío central, el reposicionamiento del caballo busca interrumpir la expansión del flanco de dama de las negras y potencialmente apoyar un avance en el flanco de rey. Aprovechando el poder de la diagonal larga, el alfil se traslada a D8, con el objetivo de solidificar la estructura de peones del flanco de dama y prepararse para un posible contrajuego que podría implicar mayores avances de peones o el reposicionamiento de otras piezas hacia el centro. Asegurar el rey en la casilla H1 añade una capa crucial de seguridad, alejándolo de cualquier posible diagonal que pueda abrirse en el centro o en el flanco de rey a medida que avanza la partida. Esta maniobra profiláctica es particularmente inteligente dado que las piezas negras están preparadas para ejercer presión. Las negras fortalecen la cadena de peones del flanco de dama, solidificando la estructura contra posibles incursiones blancas y preparándose para un papel más activo del alfil en B6. Observando la ahora ligeramente debilitada casilla D4 y ofreciendo apoyo al caballo en C7. Agudizando el ataque en el flanco de dama, el alfil ahora mira la casilla B4. Creando potencialmente un puesto de avanzada o acosando a la dama negra. Esta maniobra, que desafía la cadena de peones central con el alcance de la dama, busca alterar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas y crear oportunidades tácticas. Eliminar la dama ahora simplifica la posición, abriendo potencialmente líneas para las piezas blancas y obligando a las negras a reaccionar ante un tablero menos complejo. El intercambio de dama, iniciado por la presión de las blancas en el flanco de dama, deja ahora a las negras con un peón ligeramente aislado. Un peón que puede convertirse en un objetivo una vez que las piezas blancas se reorganicen y puedan concentrarse en el flanco de dama. Las blancas están tomando la iniciativa en el flanco de dama estableciendo un fuerte puesto de avanzada para el alfil.
creando presión inmediata a lo largo de la diagonal A4-E8 y preparándose para explotar las debilidades estructurales que ha creado el avance del peón negro. Un intento audaz de perturbar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas creando un contrajuego inmediato en el flanco de dama, y potencialmente abriendo una columna para la torre negra. Pero deja al flanco de rey algo vulnerable a una mayor presión en el flanco de dama si el avance del peón central flaquea. Redirigir el caballo a una casilla menos activa abandona la influencia central y concede un espacio valioso en el flanco de rey, abriéndolo potencialmente a mayores avances de las negras como un eventual empujón. H5. Al abrir el flanco de rey de una manera tan dramática, las negras inyectan una sacudida de energía táctica, con el objetivo de alterar la sólida estructura de las blancas y exponer potencialmente a la monarca. Este sacrificio de peón, si bien crea inmediatamente oportunidades de ataque en la debilitada columna G, exige un cálculo preciso por parte de las negras para garantizar que no se queden atrás en material. Sin una compensación suficiente, la posición resultante probablemente será una lucha aguda y desequilibrada donde la actividad de las piezas y la iniciativa son primordiales, muy lejos de las maniobras posicionales vistas anteriormente. Al recuperar el peón central de inmediato, las blancas abren la columna F para una posible actividad de las torres. Un ajuste oportuno dado que el peón negro empuja en el flanco de rey. Esta acción también apuntala la casilla E4, que había sido atacada indirectamente por el reciente desarrollo del alfil de las negras. Prepara el escenario para un sutil reposicionamiento del caballo blanco, tal vez apuntando a un puesto más activo más en el territorio de las negras una vez que el polvo se asiente. Recuperar el peón central y abrir una diagonal crítica para la dama presenta un desafío táctico convincente, ya que el caballo ahora tiene espacio para respirar para reposicionarse hacia el flanco de rey. Desplazar el alfil a la casilla D2 inicia un reposicionamiento sutil, con el objetivo de consolidar la estructura de peones del flanco de dama y prepararse para una posible presión a lo largo de la diagonal A4-E8 en caso de que se abra. Al soltar un caballo en el corazón del territorio blanco, este caballo tiene como objetivo alterar la estructura de peones y crear oportunidades de ataque, apuntando potencialmente a las casillas vulnerables alrededor del rey si surge la oportunidad, al mismo tiempo que apoya indirectamente a los peones que avanzan en el flanco de dama y crea desequilibrios dinámicos. Al atacar la amenaza inmediata, este intercambio obliga a las negras a reevaluar su caballo centralizado, lo que potencialmente altera su estructura de peones en el flanco de dama después de la recaptura y abre una diagonal para su alfil que podría presionar las defensas de su rey. Desbloquear la diagonal larga para el alfil después de capturar el caballo representa un cambio fundamental en la geometría del campo de batalla, lo que inmediatamente plantea dudas sobre la seguridad del escudo de peones del flanco de rey de las blancas y crea posibles amenazas de mate. Desbloquear la columna G presenta una iniciativa audaz, que potencialmente altera la estructura de peones de las negras y crea debilidades duraderas. Llevar la torre a la columna abierta inmediatamente intensifica la presión sobre el flanco de dama blanco, con el objetivo de explotar los peones expuestos y crear potencial de ataque. Aceptando el caos, las blancas sacrifican material para abrir el flanco de rey y explotar la expuesta monarca de las negras.
Esta táctica agresiva tiene como objetivo destruir cualquier apariencia de seguridad posicional de la que disfrutaban las negras, forzando una pelea táctica aguda donde el cálculo preciso será primordial. La estructura central de peones se está disolviendo, y las blancas tienen la iniciativa de aprovecharla mediante una presión implacable, lo que podría conducir a un rápido ataque de mate o a una ventaja material decisiva si las negras flaquean. Al crear una bolsa de debilidad alrededor del rey negro, este avance de peón ahora abre la puerta a un posible asalto al flanco de rey, pero al mismo tiempo expone la estructura de peones y podría ser demasiado ambicioso. Sacrificar el alfil para exponer el refugio del rey negro es un intento audaz de desentrañar una posición muy apretada. La huida del rey hacia la esquina puede parecer un refugio seguro, pero lo deja terriblemente expuesto a la presión diagonal del alfil y a la inminente amenaza de una posible bifurcación del caballo si se reposiciona de manera efectiva. Todo mientras entrega el vital control central. Reposicionar el caballo en F3 tiene como objetivo apuntalar las defensas alrededor del rey y potencialmente prepararse para un avance del peón en el flanco de rey, buscando explotar la columna F abierta y la naturaleza ligeramente expuesta del monarca negro. Después del reciente intercambio de piezas. Al iniciar una secuencia de reagrupamiento, el alfil se reposiciona en una casilla defensiva más sólida, anticipando posibles avances de peones en el flanco de rey y ofreciendo un escudo defensivo crucial para el rey, mientras simultáneamente observa las casillas centrales para actividades futuras. Reafirmar la influencia central es clave, ya que los grajos ahora encuentran posibles puntos de entrada. Al restablecer la cadena de peones central después del intercambio anterior, el reposicionamiento de la torre se prepara para un posible asalto al flanco de rey o una retirada estratégica para defenderse de cualquier amenaza inmediata. En un reposicionamiento sorprendente, el caballo se retira a una casilla que parece inactiva, pero que se prepara sutilmente para desafiar la estructura central de peones en caso de que las negras avancen demasiado agresivamente. El rey negro se aventura al aire libre, una táctica atrevida para activar una pieza que ha sido espectadora durante demasiado tiempo, buscando influencia en las casillas oscuras centrales. Una decisión estratégica para crear juego inmediato en el flanco de dama, abriendo potencialmente líneas para la torre y desafiando la compacta estructura de peones de las negras. El rey negro, tras haberse despojado de su escudo protector de peones, se aventura ahora hacia el centro, en una maniobra atrevida que apunta a conectar las fuerzas restantes y tal vez iniciar un contraataque en el debilitado flanco de dama. Esta audaz reubicación busca activar al monarca para las posibilidades de finales o ejercer presión, donde las piezas blancas todavía están algo descoordinadas, pero expone al rey a potenciales amenazas tácticas inmediatas a lo largo de las columnas centrales abiertas. Activar la torre en la columna D semiabierta otorga a las blancas una influencia central crucial y se prepara para una posible presión sobre la estructura de peones del flanco de dama de las negras. Lanzar al rey a un territorio abierto como este, en busca de una escaramuza de peones, parece increíblemente arriesgado dadas las piezas defensivas restantes. Intercambiar las torres aquí simplifica la posición, con el objetivo de explotar las casillas oscuras expuestas alrededor del rey de las negras y potencialmente activar las piezas menores restantes de las blancas con mayor propósito en el próximo final. La torre finalmente encuentra un propósito.
avanzando hacia la octava fila abierta para desafiar el cambio inmediato y, con suerte, evitar que las blancas consoliden su mayoría de peones centrales. La atención se centra en la seguridad inmediata del monarca a medida que el tablero se abre, preparándose para un posible intercambio de material que podría conducir a un final más dinámico. Al afirmar una estructura de peones que podría resultar problemática más adelante, esta maniobra activa simultáneamente el alfil y se prepara para disputar la columna D, abriendo potencialmente líneas para la torre blanca. Aprovechar la columna abierta inmediatamente después del cambio simplifica la posición y apunta a explotar el rey negro expuesto abriendo líneas hacia el flanco de dama. Aprovechar la columna abierta ofrece un camino potente para que el alfil se convierta en una verdadera amenaza, apuntando al flanco del rey ahora expuesto y potencialmente cortando la ruta de escape de la torre. Aprovechar la columna C abierta ahora se vuelve primordial, preparándose para desafiar la potencialmente poderosa masa de peones centrales de las negras. El avance de las negras en el flanco de dama con A5 apunta a solidificar su cadena de peones y potencialmente crear contrajuego en ese ala, pero permite a las blancas tomar el control de la columna D abierta con la torre entrante, prometiendo un final agresivo si las negras no tienen cuidado. Al asegurar el perímetro del flanco de rey contra posibles ataques o infiltraciones de peones, este movimiento aparentemente pasivo prioriza la solidez defensiva, creando un amortiguador crucial para el monarca y liberando la columna G para un futuro despliegue de torres si surge la oportunidad. El alfil ahora mira al flanco de rey, una potencial espina clavada en el costado de las blancas a medida que el peón avanza y el caballo retrocede. Esta torre se reposiciona, observando la columna B abierta en busca de presión potencial y preparándose para desafiar al alfil activo de las negras en A4. Al soltar la torre hacia la posición enemiga, las negras buscan alterar la estructura consolidada de peones de las blancas y activar las piezas restantes, con el objetivo de contrajuego en la columna B abierta. Al abrir líneas hacia el monarca enemigo, las blancas buscan explotar las casillas vulnerables que rodean al rey negro, creando oportunidades de ataque inmediatas en el flanco de rey. Girar la torre hacia la columna D tiene como objetivo liberar los peones centrales y potencialmente crear un peón pasado en el flanco de dama, pero corre el riesgo de extenderse demasiado y deja la octava fila susceptible a la iniciativa de las blancas. Recuperar la diagonal abierta para el alfil ofrece una nueva vía de ataque, potencialmente dirigida al santuario del rey negro, ahora algo aislado. El avance del peón a G4 finalmente ha abierto la columna F. Y la captura inmediata del peón en G4 por parte de las negras busca explotar este nuevo acceso diagonal, con el objetivo de perturbar la estructura central de peones de las blancas y potencialmente crear vías de ataque hacia el debilitado rey blanco. Abrir la columna H desata inmediatamente una presión potencial contra el rey algo expuesto de las negras. La retirada del alfil de la diagonal activa permite que la torre blanca domine la séptima fila, creando potencialmente amenazas de mate o ganando material al explotar la posición expuesta del rey. Al ganar un punto de apoyo en la casilla D4, este alfil establece un escudo defensivo crucial para su rey y al mismo tiempo vigila al vulnerable peón negro en A5. La torre ahora mira la columna A abierta, amenazando con infiltrarse en el flanco de dama blanco si el alfil en E4 no encuentra apoyo.
Desatar una tormenta de peones en el flanco de rey abre un camino potencial para el rey, creando un desequilibrio dinámico que podría convertirse en una debilidad si no se gestiona con cuidado. Abrir la columna H con este empujón de peón arriesga al alfil y expone a su rey demasiado fácilmente por la escasa compensación obtenida. De repente, el tablero estalla con archivos abiertos, lo que le brinda a las blancas una oportunidad crítica para tomar el control. Este empujón de peón no solo recupera el alfil, sino que simultáneamente abre la columna F para una presión inmediata. Los peones doblados en el flanco de rey, aunque visualmente incómodos, son ahora un arma potente, que obliga a las negras a defender con recursos limitados. El rey blanco, aunque momentáneamente expuesto, encuentra un refugio más seguro a medida que se intensifica la escaramuza central. Este sacrificio de peones es una táctica audaz para iniciar el final del flanco de dama, con el objetivo de crear un peón pasado antes de que las negras puedan consolidarse. El rey negro, después de un viaje peligroso, se encuentra ahora a la deriva en la zona de ataque de las blancas. Un claro recordatorio de que la seguridad del rey no siempre se trata de un asalto directo, sino que también puede surgir de ser superado en maniobras. El jaque del caballo obliga al rey negro a una posición aún más expuesta, abriendo caminos para que la torre blanca se active en el flanco de rey y potencialmente amenace con un ataque de mate. El rey negro, después de una audaz carrera por el tablero, se encuentra ahora peligrosamente expuesto en el flanco de dama. Un blanco fácil para la implacable persecución del caballo blanco. Iniciar un control decisivo con tu torre, obligando al monarca enemigo a salir de su refugio relativamente seguro y a una posición comprometida. Al soltar la torre en la columna D, las negras pretenden alterar la ventaja espacial recientemente adquirida por las blancas y crear nuevas líneas de ataque contra el rey expuesto. Arrebatar el peón despeja la columna D, un paso crucial para activar la torre restante y crear potencialmente amenazas contra el monarca, algo expuesto de las negras, al mismo tiempo que simplifica la posición hacia un final favorable. Al percibir una oportunidad, el rey negro se aventura en la refriega, con el objetivo de consolidar sus ganancias antes de que las fuerzas restantes de las blancas puedan reagruparse. Empujar el peón G aquí abre completamente al rey blanco, creando un peligro inmediato. Al liberar el poder diagonal del alfil, este control tiene como objetivo interrumpir el reciente avance del peón blanco y forzar a su rey a una posición más expuesta, creando potencialmente oportunidades para que las piezas negras restantes coordinen su ataque. Sacar al rey de su refugio puede parecer audaz, pero es el camino más directo hacia la victoria al simplificar el tablero y activar la pieza más poderosa del final del juego. Finalmente, las negras ofrecen un sacrificio de peón, con el objetivo de activar el alfil y alterar la estructura de peones del flanco de dama de las blancas mediante la creación de un peón A pasado, que podría convertirse en una amenaza decisiva si no se controla. Asegurar el avance del peón pasado se vuelve primordial, ya que su promoción se perfila como una ventaja decisiva. Al abrazar el acto final, las negras entregan el peón para solidificar el amenazador puesto avanzado de la torre en D3, con el objetivo de interrumpir la coordinación de la torre blanca y tal vez crear un peón pasado propio con las piezas restantes. Asegurar ese peón en A4 evita que las negras establezcan un peón pasado peligroso en ese flanco y mantiene una estructura de peones equilibrada.
lo cual es crucial a medida que el material disminuye. El avance diagonal del alfil a C3 intenta utilizar el peón débil de A4 como objetivo y potencialmente alterar la coordinación de la torre y el rey de las blancas. Aunque actualmente no se encuentra bajo ninguna amenaza inmediata y está algo alejado de la acción principal. Liberar el potencial del peón pasado es primordial, y esta maniobra lo empuja hacia adelante, con el objetivo de crear una ventaja decisiva, desafiando el dominio de la torre sobre la columna A. Esta maniobra busca interrumpir el avance de la estructura de peones de las blancas y potencialmente crear contrajuego en el flanco de dama, liberando el potencial de la cadena de peones. Esta torre se reposiciona para influir en las columnas abiertas, con el objetivo de explotar las casillas oscuras debilitadas en el flanco de rey a medida que el rey negro queda cada vez más expuesto. Reclamando la iniciativa, las negras empujan audazmente al rey hacia el flanco de dama, mirando el peón de B3 y con el objetivo de desenredar la torre atrapada en A4. Asegurar al rey detrás de la cadena de peones es primordial, y este avance aborda directamente esa necesidad, preparándose para consolidar el flanco de dama y potencialmente lanzar un ataque contra el asediado monarca negro. Abrir la ruta de escape del rey con el sacrificio del alfil es un intento audaz de forzar un final decisivo, aunque sacrifica el ritmo para un posible avance de peón más adelante. Tomando la columna abierta, la torre se prepara para infiltrarse en el campo enemigo, amenazando al vulnerable alfil y apuntando a perturbar aún más la estructura de peones de las negras. La retirada del alfil a D4 tiene como objetivo solidificar la estructura de peones en el flanco de dama, una maniobra defensiva ahora que la torre blanca ha obtenido acceso a la columna A y el rey está bajo presión. Reposicionar la torre en la columna C abierta obliga al alfil negro a defender el peón avanzado, evitando el contrajuego inmediato y preparándose para consolidar la ventaja en el flanco de dama. Navegando por el final, el rey negro ahora se aventura fuera de su escudo protector de peones, con el objetivo de participar activamente en la escaramuza de peones que se desarrolla en el flanco de rey. El reposicionamiento de la torre tiene como objetivo perturbar el alfil negro obligándolo a retroceder, abriendo potencialmente un camino para que el rey blanco se vuelva más activo en el final. Controlar el centro con el avance del peón ofrece una estructura dinámica de peones, cuyo objetivo es perturbar la torre blanca en la séptima fila y potencialmente abrir líneas para las piezas negras. Consolidar al rey en el centro se vuelve primordial ya que los peones en el flanco de dama ahora son indiscutibles y el peón pasado en G7 es el principal activo ganador de las blancas. Frente a un camino abierto para el monarca oponente, la retirada del alfil a G8 sirve como una maniobra defensiva crucial, solidificando temporalmente el santuario del rey e impidiendo una carga inmediata de la caballería, al tiempo que se prepara para un posible contrajuego reposicionándose para un papel más activo en el centro o en el flanco de dama. Dar un paso atrás para proteger al rey de cualquier molesto control, anticipando el eventual reposicionamiento del alfil. Desmantelar el escudo de peones de las blancas abre caminos para que el rey negro se convierta en una fuerza en el final subsiguiente. Reubicar al monarca en esta casilla D3 puede parecer pasivo, pero anticipa hábilmente los peligros potenciales derivados de ese incómodo alfil de C3 y simultáneamente se prepara para guiar al peón pasado
Romper la barrera de peones cuidadosamente construida por el oponente en el flanco de dama ofrece un rayo de esperanza, forzando una respuesta que puede exponer las debilidades o aclarar las intenciones de las negras en la posición apretada. Asegurar el rey es primordial, evitando un mayor acoso por parte de la batería de torres y alfiles que las negras han construido meticulosamente. El rey se aventura valientemente en un campo minado potencial, tratando de guiar el avance del peón, pero se expone a un rápido contrajuego a lo largo de las columnas abiertas. Tomar un peón en el flanco de dama asegura una ventaja material, pero el costo es permitir que el rey negro se acerque más a la acción. Las negras inician un intento desesperado de crear un peón pasado, con la esperanza de que el peón D pueda ascender mientras el rey blanco todavía está un poco expuesto y vulnerable. El peón en H5, ahora apoyado por la torre en H1, está a punto de convertirse en una amenaza, con el objetivo de avanzar y amenazar la precaria posición del rey negro en el flanco de dama. La salida final del alfil ofrece un intento desesperado de interrumpir el avance del rey, con la esperanza de explotar la estructura comprometida de los peones y tal vez forzar un punto muerto, aunque la seguridad del rey parece ser una causa perdida. Asegurar el peón de la esquina es primordial ya que el rey del oponente se ve obligado a mantenerse al margen y el peón D pasado requiere una oposición vigilante. Empujar el peón a D2 acelera dramáticamente la carrera por el ascenso, obligando a las blancas a enfrentarse inmediatamente a la inminente dama. Liberar la torre en la columna abierta es la prioridad inmediata, con el objetivo de interrumpir la cadena de peones y explotar al rey expuesto. Aprovechando la oportunidad, el alfil avanza, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las blancas e inyectar una actividad muy necesaria en la posición final de las negras. Asegurar la columna D para la torre avanzando el peón de flanco crea una amenaza inmediata de establecer un peón pasado decisivo en el flanco de dama, lo que obliga a las negras a reaccionar y revela potencialmente debilidades en su estructura defensiva. Aprovechar el poder del alfil para crear una red de mate, con el objetivo de arrinconar al rey negro con tempo. El avance del peón a A6 ahora desafía directamente el puerto seguro del alfil en D4. Forzando una decisión sobre su ubicación futura y dictando sutilmente la estructura de peones de las negras en el flanco de dama. El alfil finalmente encuentra una casilla estable, con el objetivo de interrumpir el plan de las blancas de avanzar el peón y potencialmente crear contrajuego en el flanco de dama.